Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcasts, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre las persecuciones del Imperio Romano. Esto que está usted escuchando es el episodio 3. Estamos en el fragmento 2. Ahora, en estos momentos, estamos en el fragmento 2, la parte 2 del episodio 3. Estamos viendo en esta ocasión Nerón y el incendio de Roma. Oiga, y se nos metió este personaje, nos llegó este personaje. Ya lo tenemos adentro, ya se nos metió, ya está aquí. En esta serie ya lo tenemos aquí, tan anunciado, tan predicho, tan mencionado, Nerón. El divino Nerón, poderoso como un león. Así le gritaban entre muchas otras barras y arengas y consignas. Así le gritaba desde el público todo este montón de gente que alababa a su emperador. El último de la dinastía Julio Claudia, fruto del matrimonio entre Agripina la Menor, que era hermana de Calígula, y Domicio Enobarbo, que era primo hermano del emperador Claudio. O sea, aquí por parte y parte huele a imperio, le cuento, a gobernadores de imperio. Domicio, el papá de Nerón, había sido acusado de muchos crímenes. O sea, mírale el perfil criminal al papá. Había sido incriminado por incesto, nada más y nada menos, adulterio, asesinato, traición. El papá de Nerón. Vaya sacando usted su radiografía. A Nerón sus padres lo llamaron en realidad Lucio Domicio, así era el nombre real de Nerón. Yo me le sé la vida a este señor al derecho y al revés, de arriba abajo, de abajo arriba, de atrás para adelante y de adelante hacia atrás. Él queda huérfano de padre cuando solo tenía 3 añitos. Domicio, el papá, murió de un edema. Nerón solamente heredó la 3ª parte de la fortuna de su padre biológico. La mayor parte de esa herencia fue a parar a las manos de Calígula, quien figuraba en el testamento también. O sea, Calígula se apropió de gran parte del patrimonio del niño. La madre de Nerón fue desterrada y una tía de él es la que se va a convertir en su tutora. Pero años más tarde, Agripina se casa con Claudio, quien adopta a Nerón como su hijo. Y cuando Claudio asciende al trono de Roma como emperador, restauró a Nerón la fortuna con la que se había quedado Calígula. Este novelón es súper largo, te cuento, y súper emocionante. Yo aquí me estoy volando 1.000.000 de pedazos. O sea, en medio de la disfuncionalidad ni la más tremenda en el círculo del hogar, es en la que va a crecer este personaje, este emperador que va a ser el primer perseguidor oficial de los cristianos. Así que con esta formación ustedes ya podrán ir percibiendo todo lo que él trae en la cabeza al momento de empezar a gobernar en Roma. Claudio muere envenenado el 13 de octubre del 54. Esta es una historia de traiciones, infidelidades, envenenamientos, el polonio, la cicuta, el arsénico, mejor dicho, esta es la época de los venenos donde usted no podía recibir ni un tinto ni un vaso de vino porque ahí lo mataban, ahí lo envenenaban. Así era como empezaron a eliminar y a deshacerse de muchos enemigos por todos estos siglos. El 13 de octubre del 54 muere Claudio, muere envenenado, fecha misma en la que Nerón asciende al trono como nuevo emperador.
es que ya Claudio en vida lo había nombrado como sucesor, dejando de lado a Británico, quien era en realidad el hijo legítimo de Claudio, ¿no? Y date cuenta que aquí las traiciones y las rabias y los celos y los rencores, los resentimientos es porque este traicionó, porque el otro engañó, le fue infiel con la hermana de fulano que era la tía de la... Bueno, mejor dicho, esta es la época de la época. Este es el verdadero Juego de Tronos, les cuento. Muchos incriminan a Agripina, esposa de Claudio, como la autora intelectual de su envenenamiento. Porque resulta que los meses antes de su muerte, de la muerte de Claudio, Agripina tuvo una cantidad de enfrentamientos bravos. O sea, estos dos se entregaban, eso se pegaban unas agarradas terribles que la gente ya estaba empezando a ver a Agripina. Ya la sentía como, o sea, era una fuerte sospechosa de la muerte de Claudio. De hecho, Claudio se arrepentía de haber elegido como esposas a las mujeres con las que se casó en vida. O sea, Claudio llegó muchas veces a murmurar y a vociferar eso. Pero ¿ya para qué? Ya había efectuado esos matrimonios. Además, que más de una vez comentó su deseo e intención de que Británico fuera su sucesor, cosa que a Agripina le significaba una terrible amenaza para el ascenso de su hijo Nerón, quien finalmente va a llegar al poder. Por eso es que usted no puede estar comentando las cosas como sea, usted no sabe quién lo está escuchando y va a utilizar eso en su contra. En octubre del 54, con tan solo 16 añitos, oiga, siendo apenas un adolescente, es que Nerón llega al trono. Y va a estar ahí hasta el año 68, cuando finalmente muera de una manera miserable, porque este hombre murió de una forma, eso ya lo vamos a ver en su momento. Muchos de los actos del joven emperador en la primera etapa de su gobierno fueron deliberadamente malos. Además, Nerón va a ser fuerte y altamente influenciado por su mamá. También lo va a rodear y lo va a influir Séneca, quien era su tutor, y por el prefecto del pretorio, Sexto Afranio Burro. Mira, así se llamaba, el prefecto del pretorio. Ahora, el prefecto del pretorio era un alto funcionario de Roma, era el comandante de nada más y nada menos que de la Guardia Pretoriana. Ahora, ¿qué era la Guardia Pretoriana? Era la escolta militar, el anillo de seguridad que rodeaba, que protegía, que custodiaba a los emperadores, es decir, los guardaespaldas de primera línea. Agripina rodeaba para todo a su hijo, para todo. O sea, el emperador Nerón tenía la mamá, ese era su manager. La situación llegó a tal punto que los roces entre los asesores de su hijo con ella se tornaron bastante acalorados, porque es que esta mujer asfixiaba al emperador que era su hijo. Bueno, sí era el emperador, pero listo, era su hijo, pero a ver. Y Nerón fue advertido que los desmanes de su mamá eran muy sospechosos. Entonces aquí lo empezaron a envenenar. Este gobernante padecía de unas obsesiones que daban miedo, imagínate. Nerón hizo envenenar a Británico, el hijo de Claudio. Por una concubina del nombre Claudia Actea, abandonó a su esposa Octavia, porque Octavia era la esposa de Nerón, a quien Agripina tomó entonces bajo su protección. Mira, Agripina con Octavia, mejor dicho, fue pues su mamá. Para este entonces ya Nerón no soportaba a su propia madre porque se le metía en todo. Nerón eliminó a Palas, que era el liberto que había sido ministro de Claudio y quien además era aliado de Agripina. Halagado por los aplausos de la multitud, se exhibía despreocupadamente en el circo y en el teatro y hasta participaba en pequeños robos callejeros, sí señor, en robos callejeros. El emperador también se la pasaba peleando, se disfrazaba para pelear con la gente, pero no suficiente con eso, mató a su propia mamá, Nerón. Imagínense eso. Pero el acto capital de su delirio y de su locura estalló la noche del 18 de julio del año 64, cuando desata el caos y, perpetrado por él mismo, le prende fuego e incendia a la ciudad de Roma.